Voy a decir algo que probablemente no te guste. Si hoy tuvieras que empezar tu vida desde cero, con la edad que tenés ahora, con la experiencia que acumulaste, con las decepciones que ya atravesaste, con las relaciones que ya entendiste, probablemente no elegirías exactamente la vida que estás viviendo. Y si tu reacción inmediata es defenderte, explicarte, justificarte, no me respondas todavía. Respíralo. Porque no estoy hablando de fantasías imposibles. No estoy hablando de ser millonario, famoso o vivir en otro continente. Estoy hablando de coherencia. Estoy hablando de si la estructura que construiste coincide con la persona en la que te convertiste. Y esa no es una pregunta cómoda. Es una pregunta peligrosa. Porque si la respuesta es no, ya no podés seguir actuando como si no lo supieras. Hay una fantasía adulta que dice que las decisiones importantes se toman con absoluta conciencia. Mentira. Las decisiones grandes casi siempre se toman con miedo, con presión, con urgencia, con necesidad económica, con necesidad emocional, con deseo de pertenecer. Elegiste tu carrera cuando todavía no sabías quién eras. Elegiste tu pareja en un momento específico de tu desarrollo. Elegiste tu ciudad, tu entorno, tus hábitos, en función de la versión de vos que existía en ese momento. Y esa versión no es la misma que sos hoy. Pero tu estructura externa sigue siendo coherente con ese yo pasado. Ahí empieza la fricción. Hay algo más complejo todavía. Fracasar obliga a revisar. Pero tener éxito en lo que ya no te representa, eso sí es una cárcel elegante. Porque cuando algo funciona, cuestionarlo parece ingratitud. Y entonces aparece esa frase interna. ¿Cómo voy a cambiar si me va bien? Pero que algo funcione no significa que te pertenezca. Puede funcionar económicamente, puede funcionar socialmente, puede funcionar familiarmente. Y aún así, sentirse vacío. Y ese vacío no siempre grita. A veces susurra. Se manifiesta como cansancio inexplicable, con irritación frecuente, con falta de entusiasmo real. No estás destruido, pero tampoco estás plenamente vivo. Y eso es más difícil de detectar. Hay un momento que revela más que cualquier terapia. El domingo por la tarde, cuando baja el ruido, cuando no hay estímulos, cuando no hay distracciones urgentes. Ahí aparece una sensación difícil de describir. No es tristeza profunda, no es ansiedad extrema. Es una especie de peso, una incomodidad suave, una pregunta que no se formula del todo, pero ahí está. ¿Esto es todo? No en términos grandilocuentes, en términos existenciales. La mayoría hace algo muy rápido después de esa sensación. La tapa. Series, redes, comida, planificación, trabajo adelantado. Cualquier cosa que evite quedarse demasiado tiempo en ese silencio. Porque ese silencio es honesto. Y la honestidad sin distracción es peligrosa. No elegimos todo, pero sí repetimos mucho sin revisar. Un día aceptás algo temporal, después lo normalizás, después lo defendés y después lo integrás en tu identidad. Y cuando alguien lo cuestiona, te sentís atacado. No porque sea perfecto, sino porque desarmarlo implicaría revisar años de decisiones. Y eso duele. La mente humana odia admitir que podría haber elegido distinto. Prefiere justificar que replantear. El verdadero miedo no es cambiar, es confirmar que querés cambiar. Porque mientras la duda sea difusa, podés convivir con ella. Pero si un día la claridad aparece, ya no hay excusas. Y la claridad implica movimiento. No necesariamente drástico, pero sí real. Y moverse altera estructuras, relaciones, ritmos, identidades. Por eso mucha gente prefiere no mirar demasiado profundo. Hay algo que casi nadie te advierte.
Podés convertirte en alguien competente, pero desalineado. Podés ser eficiente, responsable, admirado, confiable, y aún así sentir que actúas un papel. Un papel que aprendiste bien, que ejecutás perfecto, pero que no te emociona. Y cuando la vida se vuelve actuación constante, aparece el desgaste, no físico, existencial. Parte de lo que construiste no nació de vos. Nació de lo que tu familia valoraba, lo que de tu entorno aplaudía, lo que tu generación consideraba éxito, lo que tu grupo necesitaba que fueras. Y en ese proceso es fácil perder la pregunta fundamental. ¿Esto lo deseo yo o lo aprendí? No se trata de culpar a nadie, se trata de diferenciar, porque madurar no es romper con todo, es distinguir qué es propio y qué es heredado. Hay un momento en la adultez donde algo cambia. El tiempo deja de sentirse infinito. Cumplís cierta edad y ya no pensás en algún día. Pensás en, si no es ahora, ¿cuándo? Esa pregunta es brutal, porque no hay ensayo general, no hay segunda vida paralela. Lo que no revisás, lo sostenés, y lo que sostenés durante años se vuelve destino. Podrías decir, no sabía, hice lo mejor que pude, no tenía herramientas, y es cierto, pero ahora sí las tenés, ahora sí sabés, ahora sí podés mirar. Y ahí entra la responsabilidad adulta, no para castigarte, para elegir de nuevo, porque mientras estés vivo, la estructura no está cerrada, está en proceso. Voy a volver al inicio. Si empezaras hoy, ¿la elegirías? No desde el miedo, no desde la comparación, no desde la fantasía, desde la coherencia. Y si la respuesta es no, no significa que todo esté mal. Significa que hay ajuste pendiente. Y ajustar no es destruir, es alinear. Hay algo que casi nadie admite. Cuando empezás a sentir que querés algo distinto, lo primero que aparece no es entusiasmo, es culpa. Culpa por no estar agradecido, culpa por no querer más, culpa por cuestionar algo que funciona, culpa en pensar en moverte cuando otros dependen de vos. La culpa es un mecanismo de conservación, te mantiene quieto, te dice, no seas egoísta, no compliques todo, conformate. Y durante años funciona. Pero hay una diferencia enorme entre egoísmo y autenticidad. Egoísmo es ignorar el impacto de tus decisiones en otros. Autenticidad es revisar tu coherencia sin destruir irresponsablemente lo que construiste. El problema es que muchas personas confunden ambas cosas y entonces prefieren resignarse antes que revisar. Si cambias, alguien se incomoda, siempre. Si modificas tu ritmo, si cuestionas tu profesión, si ajustas tus límites, si decidís priorizar algo distinto, alguien va a sentir que la versión de vos que conocía está cambiando. Y eso genera tensión, porque muchos vínculos no se sostienen solo por amor, se sostienen por estabilidad, se sostienen porque cada uno cumple un rol. Cuando vos cambiás, alterás el equilibrio, y eso asusta, porque hay algo más profundo. A veces no temes decepcionar a otros, temes perder la validación que te daban, porque durante años parte de tu identidad se apoyó en esa aprobación, y soltarla es sentir vértigo. Este es el punto más maduro del proceso. No se trata solo de ajustar la vida actual, se trata de aceptar que hay versiones tuyas que no existieron, caminos que no tomaste, relaciones que no elegiste, lugares donde no viviste, proyectos que no exploraste. Y eso duele, no porque tu vida sea mala, sino porque entender que el tiempo es finito hace que cada renuncia pese. En la juventud todo parece reversible, en la adultez no tanto. Y ahí aparece el duelo. No por lo que hiciste mal,
sino por lo que no hiciste. Ese duelo es necesario, porque solo cuando lo atravesás, dejás de fantasear con vidas paralelas y empezás a trabajar con la real. Hay otro elemento silencioso: compararte. Ver a alguien que eligió distinto y proyectar en su vida una plenitud que no sabes si es real. La comparación es peligrosa porque simplifica. Reduce la complejidad ajena a una imagen atractiva. Y tu mente empieza a fabricar una narrativa. Si hubiera elegido eso, sería más feliz. No lo sabes. Cada camino tiene costos invisibles, pero la comparación cumple una función. Señala deseos reprimidos, no para que copies, para que revises. La estabilidad es valiosa, pero puede volverse una jaula si se convierte en excusa. Hay personas que no cambian no porque estén satisfechas, sino porque el costo emocional de mover algo parece demasiado alto. Entonces dicen, más adelante, cuando pase esto, cuando termine aquello. Y el más adelante se convierte en años. La estabilidad es sana cuando está alineada. Es tóxica cuando está sostenida por miedo. La revisión adulta no es dramática. No implica incendiar todo. Implica hacerte preguntas incómodas con serenidad. Por ejemplo, lo que hago la mayor parte de mis días, ¿me representa? ¿La forma en la que me vinculo refleja quién soy? ¿Mi rutina está al servicio de mi energía o al revés? ¿Estoy viviendo por elección consciente o por inercia? Estas preguntas no buscan destruir, buscan alinear. Hay una idea equivocada. Pensamos que para cambiar hay que romper. No siempre. A veces el cambio real empieza en algo pequeño. Una conversación pendiente, un límite postergado, un proyecto paralelo, un espacio propio no negociable, una decisión mínima sostenida en el tiempo. El microajuste constante transforma más que el gesto heroico aislado, porque el gesto heroico impacta, pero el ajuste sostenido redirige, y redirigir es más poderoso que explotar. Hay algo que libera muchísimo. Tu vida no es un veredicto final, es un proceso dinámico. Lo que construiste no es cárcel, es estructura provisional. Podés reforzarla, modificarla, expandirla, reducirla. Pero para eso necesitas dejar de verla como algo inamovible. Mientras te digas, ya está, esto es lo que hay, te cerrás. Mientras te digas, esto es lo que hay por ahora, te abrís. La diferencia es mínima en palabras. En mentalidad es enorme. El coraje real no se vende en redes. No siempre genera aplauso. Es interno. Es sentarte con vos mismo sin distracción. Es admitir sin dramatizar. Es aceptar que algo puede mejorar sin odiar lo que ya existe. Es entender que cambiar no es traicionar tu pasado. Es honrar tu evolución. Volvemos al inicio. ¿Y si empezaras hoy? ¿Elegirías? Y si no, ¿qué parte sí elegirías? Porque tal vez no se trata de borrar todo. Tal vez se trata de rescatar lo auténtico y soltar lo automático. La vida que construiste no es error, es el resultado de quién eras. La pregunta es, ¿sigue representando quién sos? Y si no, no estás condenado. Estás en el momento exacto para ajustar. Porque mientras tengas conciencia, tenés posibilidad. Y la posibilidad es el punto donde empieza la verdadera elección. Hay algo que casi nadie se anima a mirar de frente. A veces no solo construiste una vida con alguien. Y cuando empezás a cuestionarte internamente, el miedo no es solo individual, es relacional. Porque si vos cambiás, la dinámica cambia. Y eso puede generar una sensación aterradora. ¿Y si ya no encajamos igual?
Pero atención, revisar tu vida no significa abandonar vínculos, significa traer más verdad a ellos. El problema no es cambiar, el problema es cambiar en silencio. Porque cuando el cambio interno no se comunica, se convierte en distancia. Y la distancia sin explicación se interpreta como desamor. Por eso muchos prefieren no revisar, para no alterar el equilibrio. Pero una relación madura no necesita estancamiento para sostenerse. Necesita honestidad progresiva. Y eso requiere valentía. Hay algo irónico en la adultez. Te convertís en experto en interpretar una versión estable de vos mismo. En el trabajo sos uno, en la familia sos otro, con amigos sos otro. Y cada versión cumple expectativas. Pero en algún momento te preguntas, ¿dónde estoy yo o no estoy actuando? No hablo de falsedad, hablo de adaptación constante. La adaptación es útil, pero cuando se vuelve permanente, te desconectas de tu centro. Y el cuerpo lo sabe. El cansancio no es siempre físico. A veces es el agotamiento de sostener un personaje demasiado tiempo. Quiero que te imagines algo. Estás solo, sin obligaciones, sin ruido, sin nadie esperando nada de vos. Y alguien te pregunta, ¿estás viviendo de acuerdo a quién sos hoy? No a quién fuiste, no a quien prometiste ser, no a quien esperan que seas, a quien sos hoy. Respira esa pregunta. No respondas rápido, sentila. Porque si la respuesta es sí, hay paz. Pero si la respuesta es no del todo, ahí empieza el verdadero trabajo. La redirección no es ética. No siempre implica mudarte, no siempre implica cambiar de profesión, no siempre implica terminar relaciones. A veces implica cambiar tu manera de trabajar, reformular tus límites, reducir compromisos, agregar un proyecto personal, dejar de aceptar lo que ya no te representa, hablar antes, callar menos, negociar distinto. El cambio real es acumulativo, es dirección, no espectáculo. Hay algo más que tenemos que atravesar. Aceptar que no todo va a ser posible, que no podés vivir todas las vidas, que no podés tomar todos los caminos, que algunas decisiones cerraron puertas. Eso duele, pero hay una diferencia entre lamentar eternamente y aceptar con madurez. Aceptar no es resignarse, es dejar de pelear con lo irreversible para enfocarte en lo modificable, y eso libera energía. No se trata de castigarte por no haber sabido antes. Se trata de actuar distinto ahora, no con ansiedad, no con urgencia desesperada, con claridad. La claridad adulta es tranquila, no grita, no dramatiza, solo ajusta. Y el ajuste sostenido transforma más que cualquier crisis explosiva. El tiempo no es solo pérdida, también es maduración. La versión que sos hoy tiene herramientas que antes no tenía. Tiene experiencia, tiene cicatrices, tiene perspectiva. Eso es poder. El problema no es la edad, es dejar de revisar. Mientras revises, mientras ajustes, mientras escuches, seguís vivo de verdad. Voy a volver al principio. Si hoy empezaras de cero, ¿elegirías? Y si no, no es un fracaso, es información. La vida que construiste no es una condena, es el punto de partida actual. Y mientras estés respirando, hay margen. No para convertirte en otra persona, para convertirte en una versión más alineada, no para destruir tu historia, para actualizarla. Te voy a dejar con algo simple. No vivas por inercia, no sostengas solo por miedo, no defiendas solo por orgullo. Revisá, ajustá, comunicá y elegí, aunque sea un poco,
de nuevo, porque la vida que construiste no está cerrada, se está escribiendo. Y la pregunta no es si fue perfecta, la pregunta es si a partir de hoy empieza a ser más tuya.